Hola hermanas, buenas tardes. La paz de Dios con ustedes. Me da gusto saludarles y poder tener contacto con ustedes por este medio. Yo espero que ustedes y sus familias se encuentren bien, que estén sanas, que estén fortalecidas, que estén bendecidas y sobre todo que tengan la paz de Dios en sus vidas. En estos momentos nos disponemos a meditar en la palabra de Dios y el título del mensaje de hoy es No temas. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Joel, capítulo 2, el versículo 21. Y vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Y Señor, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, han sido tiempos difíciles estos últimos días, a partir de que empezó la contingencia y desde antes, desde que ya escuchábamos las noticias de esta pandemia, lo que estaba aconteciendo en otros países y es inevitable que no sintamos temor al escuchar todas las cosas y saber todo lo que está sucediendo, aún en estos tiempos en que ya ha habido más víctimas por esta pandemia, por esta enfermedad. Pudiera haber en nosotros zozobra, pudiera haber en nosotros angustia, pudiera haber en nosotros temor, pero tú quieres hablar a nuestras vidas, el que no temamos, y te damos gracias por esta palabra. Permite que cada una de nosotras la podamos recibir con gozo y que la podamos atesorar en nuestros corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice este versículo que acabamos de leer. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Por la mañana yo veía las noticias, quería yo ver las noticias, qué es lo que está aconteciendo el día de hoy. Buscaba yo noticias del día de hoy en nuestro país y pues todas las noticias eran hablar del COVID y del COVID y todo era puro COVID. Entonces, pues, la verdad es algo que puede angustiar nuestro corazón, puede preocuparnos, podemos sentir temor. Y pues el Señor ponía en mi corazón este mensaje que Él va a hablar a cada una de nosotras. Y Él nos dice el día de hoy, tierra, no temas. Para empezar, yo buscaba lo que era tierra. ¿A qué se refiere el Señor con tierra? Y veía yo que tierra se refiere a la nación, puede ser país. Y yo encuentro algo muy interesante. Yo creo que Dios ama a la nación de México. Dios ama a nuestro país. Y pues también puede referirse a cada una de nosotras como personas individuales. Y el día de hoy el Señor nos dice, no temas. No temas. Tierra, no temas. Y nos dice, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Podemos ver que nos dicen, las autoridades nos dicen, sabemos que son tiempos muy difíciles, sabemos que muchas personas han perdido sus trabajos, sabemos que muchas personas ya se han enfermado, quizás han perdido a sus seres queridos. Y esto pues trae tristeza, trae aflicción, trae un quebrantamiento. Pero nosotros tenemos a un Dios fiel, un Dios que es el consolador y que aún Él va a traer una restauración. Y que el Señor no quiere que nosotros estemos afligidos como pudiera estar todo el mundo, pudiera estar toda la nación. Que nosotros podamos confiar en Él, porque Él es nuestro Padre, porque nosotras somos sus hijas y porque Él tiene cuidado de nosotras. Y este versículo dice, alégrate
y gózate, porque Dios hará grandes cosas y nosotros confiamos en que así va a ser. Aún le damos gracias porque podemos estar aquí en casa, podemos tener ese cuidado, nuestras familias, nuestros hijos, y porque aun cuando a veces tengamos que salir, pues el Señor tiene ese cuidado tan especial. Entonces nuestra confianza debe de estar en Él. Aun cuando sabemos que ya que pasen todos estos tiempos, pues se nos habla que va a haber una crisis económica, que las cosas van a estar muy difíciles, se nos dice que la vida ya no va a ser igual, que ya va a tener que haber un cambio en nuestras vidas, pero aún así Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue siendo fiel. Y Él es el mismo, el que nos dice a nosotros el día de hoy que no temamos, que nos alegremos y que nos gocemos, porque Él va a hacer grandes cosas. Yo siento en mi corazón que después de que todo esto pase, yo creo que mucha gente va a ser sensibilizada para acercarse a Dios. Y probablemente venga ese avivamiento que esperamos, que anhelamos, que deseamos, que mucha gente rinda sus vidas a Cristo, que mucha gente pueda tomar en su corazón la decisión de buscar a Dios. Y eso es una gran bendición, eso es algo por lo cual nosotros nos debemos de alegrar y nos debemos de gozar. Y como yo les decía, les comentaba, yo veía las noticias y todas las noticias eran acerca del COVID. Sabemos que sí es algo muy difícil lo que se está viviendo. Sabemos que son situaciones que aún están sobrepasando, ¿verdad? Sobre todo al sector salud. Sabemos que ellos diariamente están saliendo a librar esa batalla aún contra la muerte, porque están atendiendo a las personas que están enfermas, porque sabemos que les ha estado tocando ver cosas terribles y que pueda haber en el sector salud lo que son médicos, enfermeras, personas de intendencia, todas las personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas. Pudiera haber hasta aflicción, pudiera haber hasta depresión de ver tantas situaciones tan difíciles. Pero el Señor quiere darnos el día de hoy un mensaje alentador, un mensaje de confianza, que confiemos en Él porque Él es grande, porque Él es poderoso y sobre todo porque Él es un Dios de propósitos. Todas las cosas que Él permite que vivamos, todas las cosas que suceden, las hace únicamente con un propósito. Su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y nosotros le amamos y le conocemos y sabemos que Él va a cambiar todo esto, Él lo va a cambiar en bendición. Esa es nuestra confianza. Y pudiéramos pensar, bueno, yo en primer lugar quise ver a qué se refiere la palabra temor, ¿sí? Y veía yo que temor es asustar, espantar, amedrentar, atemorizar. Y si ponemos nuestra mirada en las circunstancias, pues nosotros podemos estar, pues espantarnos, porque las cosas la verdad están de dar miedo. Espantarnos, estar asustados, estar amedrentados, estar atemorizados. Pero el Señor quiere que no temamos. Y vamos a ver a la luz de la palabra que en varias ocasiones el Señor habló estas palabras, declaró estas palabras: no temas, no temas. Muchas veces se los dijo a alguna persona en particular y en otras ocasiones pues hablando a su pueblo en general: no temas. Y esta tarde, el Señor quiere hablar estas palabras a nosotros. Y yo buscaba por qué ¿qué sería lo que podría generar en nosotros temor? Y yo encontraba, a lo mejor ahorita lo más difícil y lo que pudiéramos tener temor sería no tener provisión, no tener la provisión que
que requerimos y que requieren nuestras familias. Los varones pudieran tener ese temor y nosotras como amas de casa también pudiera haber ese temor en nuestras vidas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a dar lectura de los versículos 29 al 34. Lucas 12, del 29 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo le quise dar lectura a este pasaje. En el versículo 29 nos habla del temor que nosotros podemos tener, ese temor de la falta de provisión. Y el Señor nos habla muy claramente haciendo una separación entre nosotras que somos sus hijas y la gente que no está en Cristo, la gente que no conoce a Dios. Y el Señor dice en el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y Él nos dice, Él sabe que cuando vemos las cosas difíciles económicamente, puede haber en nosotros esa ansiosa inquietud. Pero Él nos dice que no estemos en esa ansiosa inquietud. Él nos dice esta tarde que no nos preocupemos por lo que nosotros hemos de comer ni por lo que hemos de beber. Y que no tengamos esa ansiosa inquietud. Y aquí el Señor nos dice por qué no debe de haber ese temor. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Las gentes que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Se preocupan por todas estas cosas. Pero el Señor dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nuestro Padre, Dios mismo, nuestro Padre Celestial, Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y Él dice en su palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor sabe que requerimos de los alimentos y Él tiene ese cuidado. Aun cuando nosotros no tuviéramos los recursos económicos para comprar esos alimentos, el Señor hace llegar los alimentos. Él tiene cuidado. Él toca corazones que extienden la mano para bendecir nuestras vidas y para hacer llegar a lo mejor una despensa, para hacer llegar a lo mejor una ofrenda. Él hace llegar los alimentos. Para Él no hay nada imposible. Y nos hace una exhortación. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos el reino de Dios, todo va a ser añadido a nuestras vidas, principalmente los alimentos, que es la necesidad básica más importante que puede tener cualquier persona. Esa es la necesidad más básica y es de lo que Dios tiene cuidado de nosotras. Si yo les pregunto a ustedes, hermanas, ¿habrá habido algún día que ustedes se hayan ido a dormir sin que hubieran probado alimento en todo el día? Yo estoy segura de la respuesta y la respuesta es no. Y yo estoy segura porque Dios no miente.
y Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y quizás a lo mejor algún día hayamos ido a dormir, quizás hayamos comido algún alimento muy sencillo, pero no nos quedamos sin comer, porque Él tiene ese cuidado tan especial de cada una de nosotras. Él no miente y Él es nuestro Padre. Y la palabra de Dios dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él como nuestro Padre, Él nos hace llegar lo que necesitamos, principalmente los alimentos. Y dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el Señor nos está diciendo aquí que a Él le plació darnos la salvación, acercarnos al reino de Dios. Y Él nos dice que no temamos. Más importante que los alimentos es la salvación. Y eso es que el reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas, que por su gracia nosotras somos salvas. Nos ha dado la salvación, nos ha dado vida eterna. Y si nos ha dado eso que era más difícil de que nosotros lo tuviéramos, si Él nos lo ha dado, ¿cuánto más? Algo que es más sencillo, que es la provisión de los alimentos. Entonces Él nos dice que no temamos, porque a Él le ha placido darnos su reino, darnos el reino de Dios. Nos hace una exhortación. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. En estos tiempos no podemos atesorar, quizás no podemos atesorar, quizás el esposo se quedó sin trabajo, quizás ahorita no es tiempo de estar atesorando recursos económicos, pero es el tiempo de hacer tesoros en el cielo. Ahorita es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón y hacer tesoros en el cielo, porque nos dice la palabra que en el cielo los ladrones no llegan. Dice, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Entonces ahorita es tiempo de atesorar para nuestra vida eterna. Esas cosas que nadie nos las puede robar. El buscar la presencia de Dios. El buscarlo de todo nuestro corazón. El buscar ser llenas de su Espíritu Santo. Eso es algo que nadie nos lo puede robar. Eso es alguien que no nos lo puede quitar nadie. Que la polilla ni ninguna devastación ni nada nos lo puede quitar. Y es lo que ahorita nosotros debemos de buscar. Y yo leí hasta el versículo 34 porque ahí nos exhorta el Señor. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón debe de estar donde está nuestro tesoro, las cosas que nosotros amamos, las cosas que para nosotras son valiosas, ahí estará nuestro corazón. Y el Señor quiere que ese tesoro sea Él. Por eso debemos de hacernos tesoros en el cielo, porque nuestro corazón debe de estar donde Él está. Buscar a Dios, amar a Dios, buscar agradarlo a Él, buscar hacer su voluntad. Si nosotros buscamos todo eso, quiere decir que Él es nuestro tesoro y nuestro corazón estará en Él. Donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Y ahorita es tiempo de que nuestro corazón esté con el Señor. Entonces, no preocuparnos por lo material, no preocuparnos por los alimentos, porque Él va a añadir todas esas cosas si nosotros lo buscamos a Él, el reino de Dios y su justicia. Si nosotros lo consideramos a Él nuestro tesoro, de lo demás Él tiene cuidado. Somos sus hijas y Él va a proveer para nuestras necesidades. ¿A qué otra cosa pudiéramos a lo mejor nosotros tener temor? Yo cuando empezaba todo esto, cuando se hablaba de que mucha gente iba a perder su trabajo, que mucha gente, aun comerciantes,
esta situación cuando empezó la pandemia en China. Yo tuve oportunidad de leer unas noticias de que a muchos comerciantes aquí en México les estaba pegando porque muchos de los artículos que aquí se comercian, se compran, son cosas que se traen de China. Y que debido a que esta pandemia empezó en China, se había cerrado el tener pues los comerciantes no tenían ahora sí que la mercancía para vender. Entonces, yo leí unas noticias acerca de todo esto, fue algo muy amplio. Y después vienen los comentarios, y en los comentarios se decía así, como ahora no tienen que comerciar y toda esa situación, va a crecer la delincuencia, porque la gente va a tener necesidad y van a aumentar los secuestros, van a aumentar las extorsiones, van a aumentar los robos. Y obviamente muchas veces son robos con violencia. Y nosotros podamos a lo mejor tener temor a la violencia, tener el temor de tener, aunque tengamos que salir por necesidad, porque ahorita se supone que no tenemos que salir a la calle a menos a cosas que realmente sean necesarias, como es el ir a buscar medicamentos si tenemos algún tipo de enfermedad que se requieran, o el ir a buscar víveres, o para las personas que realmente todavía tienen sus fuentes de trabajo, que no están trabajando desde su casa, sino que tienen que salir a trabajar, pues se supone que únicamente para esas son para las cosas que debemos de salir. Pero aún a veces a lo mejor sentimos mucho temor de salir, aunque sean las cosas básicas, o tenemos el temor de sufrir violencia aún en nuestros mismos hogares, ¿no? O sea, de sufrir pues un robo a casa habitación. Vamos a ver lo que el Señor nos dice acerca del temor a la violencia. Yo les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, el versículo 28. Mateo 10, 28. Y dice este versículo, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y a lo mejor nosotros podamos tener temor, pues si somos objeto de violencia, pues hasta de perder la vida, hasta que nos quiten la vida por causa de la violencia. Pero el Señor nos dice esta tarde en su palabra que nosotros no temamos a los que matan el cuerpo. Dice, mas el alma no pueden matar. Nuestra alma le pertenece a Dios y nuestra alma no la pueden matar. A lo mejor puedan atentar contra nuestras vidas, podamos ser objeto de violencia, pero el Señor nos dice que no les debemos de temer a esas personas. Él dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que tiene esa potestad? Esa potestad únicamente la tiene Dios. Dios es el único que puede matar, bueno, no dice matar, dice destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él es el único que tiene ese poder, es el único que tiene esa autoridad, que cuando nosotros lleguemos a su presencia, vamos a ser juzgados y que a lo mejor el Señor podamos escuchar unas palabras que nos digan: ven, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. O podríamos escuchar otras palabras donde el Señor nos dijera que no nos conoce y que nos dijera: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus demonios. Podemos escuchar cualquiera de estas dos frases, pero ¿quién las va a mencionar? Dios es el único que tiene esa autoridad y que tiene ese poder de que nosotros podamos
entrar al cielo o podamos irnos al infierno. Él es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, mandarnos a ese lugar. Entonces es al único al que nosotros le debemos de temer. Y no un temor de decir, ay, qué miedo, híjole, cómo tengo ese miedo. No un miedo que nos tenga en angustia, no un miedo que sea una aniquilación, no un miedo que nos esté matando de miedo. No, debe de ser un temor sano, un temor reverente, un temor donde hay amor, un temor donde nosotros por amor a Dios nos abstenemos de pecar contra Él, donde nuestro principal objetivo sea honrar a Dios con nuestras vidas y buscar hacer su voluntad y buscar agradarle con todo nuestro corazón. Ese es el temor que debe de haber en cada una de nosotras, en nuestro corazón. Ese temor santo, ese temor hacia Él. ¿A qué podemos nosotros temerle? ¿O quiénes podría haber ese temor? Yo encontraba a lo mejor mujercitas que puedan tener mucho temor en sus corazones, puedan ser las viudas, pero aún el Señor a ellas también les dice, no temáis. Vamos a Isaías capítulo 54, el versículo 4. Isaías 54, 4. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Entonces aquí yo encuentro que el Señor le está hablando a una mujer y le está diciendo, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y bueno, yo creo no se refiere únicamente a las mujeres viudas que perdieron a su esposo, que su esposo falleció y que ellas quedaron viudas. También se refiere a las mujeres solas que ya vivieron casadas, ya fueron mujeres casadas y que a lo mejor se quedaron en una condición de viudas en el sentido de que perdieron a sus esposos, pero no necesariamente por haber enviudado. Pudieron haber perdido a sus esposos porque sufrieron el abandono de ellos, porque a lo mejor el varón les dio una carta de divorcio y entonces vino a ser su condición una condición de mujer viuda, aunque realmente no fuera una persona viuda, porque aquí dice que no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Muchas mujercitas en la juventud y otras a lo mejor no tan jóvenes, a lo mejor más maduras, pero sus matrimonios quizás fracasaron y sufrieron ese abandono, sufrieron esa separación, sufrieron el que se les diera una carta de divorcio y entonces al quedar sin un esposo, sin un marido, viene a ser su condición de una mujer viuda. Pero el Señor dice que ellas se van a olvidar de la afrenta de su juventud, que no debe de haber temor, que no van a ser confundidas. A lo mejor una mujer cuando enviuda o cuando se queda sola por una separación, por un abandono, por un divorcio, ellas pudieran estar confundidas de tener mucha angustia en su corazón. Ahora qué va a ser de mí, ahora qué va a pasar con mis hijos, ahora qué voy a hacer, cómo voy a salir adelante, cómo voy a sacar a mis hijos adelante, qué va a ser de mi vida. Aparte del dolor de haber perdido
a su varón. Pero aquí el Señor dice que no serán confundidas. No serán confundidas porque Dios tiene cuidado de ustedes. En el versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Dios de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, él aquí dice que ustedes tienen un marido. Toda mujercita que su condición es de viuda, de ser una mujer sola, aquí dice que ustedes tienen un marido. Y dice su marido es su hacedor. Hacedor con letra mayúscula, porque se está refiriendo a Dios. El Dios que las creó en el vientre de su madre, que las formó, que las hizo en el vientre de su madre. Él es su marido. Entonces tienen un maridazo, hermanas. Un marido muy grande. Dice, tu marido es tu hacedor. Dios de los ejércitos es su nombre. Es quien pelea sus batallas. El Dios de los ejércitos. El que tiene cuidado de ustedes. El que no las abandona, el que no las deja, el que no las desampara. El que lucha sus batallas, el que lucha sus guerras. El Dios de los ejércitos. Dice, y tu redentor, quien las ha redimido del poder del diablo, Dios mismo, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. El Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso es su marido. Por eso ustedes no deben de temer. Y vamos a ver los versículos. Bueno, leímos el versículo 5. Vamos a darle lectura hasta el versículo 8. Dice el versículo 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Dios, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Y esta es una palabra muy hermosa, y aquí está claro por qué en donde empezamos a leer, que fue en el versículo 4, la primera frase que empieza el versículo 4 dice, no temas, no temas, no temas mujer viuda, no temas mujer divorciada, no temas madre soltera, no temas mujer abandonada. Si Dios es tu padre, Él es tu marido, Él es tu hacedor, Él tiene cuidado de ti. Y Él dice en su palabra que como a mujer abandonada y triste de espíritu, el Señor te llamó. El Señor vio esa aflicción y te llamó hacia Él. Y dice, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Te recogeré con grandes misericordias. Y con algunas el Señor ya lo cumplió. El Señor las atrajo hacia Él con grande misericordia, con ese gran cuidado. El Señor las ha estado sustentando, el Señor las ha estado proveyendo, el Señor las ha estado protegiendo. El Señor tiene cuidado de ustedes. Dice el versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna. Y qué hermoso, hermanas, misericordia eterna. Quiere decir que es por siempre. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Entonces, no tienen que temer, hermanas. Esta es una grande promesa. El Señor va a tener misericordia eterna. Y algunas de ustedes ya el Señor ya se las ha estado manifestando. No debe de haber ese temor. El Señor les dice, no temas. Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a
A ver, ¿a qué otra cosa hay temor? Para nuestras hermanas solteras. En el grupo de damas tenemos algunas hermanas solteras. Y bueno, no únicamente del grupo de damas. Este es un mensaje para todas las damas de la congregación, para todas las damas de la iglesia. A veces las mujercitas a lo mejor tienen temor de casarse. Y no solo las mujercitas, las mujeres solteras, a lo mejor también puede haber jóvenes, varones solteros que tengan temor de casarse. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor. Como quiera que sea, nosotras si como madres de familia tenemos algún hijo soltero que vemos que ya es el tiempo de que ya se case, pues a lo mejor él no se casa porque tiene temor. A los jóvenes luego les da mucho temor no poder cubrir las necesidades de su familia, o las mujercitas a lo mejor tienen temor de que no les vaya bien, de que no vaya a ser un buen esposo. Hay temor al matrimonio, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo 1:20. Aquí vemos un caso, ¿sí? Mateo 1:20. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, si nosotros nos vamos al contexto de este versículo, pues vemos a José que él ya estaba desposado con María. Él ya había hecho un compromiso para casarse con ella. Nada más que bíblicamente, y como costumbre en el pueblo de Israel, un desposorio para ellos es como un matrimonio por lo civil. Por eso, aquí dice que cuando él, si leemos un versículo, vemos que él quería dejar a María porque se había enterado que ella estaba esperando a nuestro Señor Jesucristo, ella estaba embarazada y él quería abandonarla secretamente para que ella no sufriera las consecuencias, porque pues era un pecado el haber fornicado y estar embarazada. O sea, bueno, el haber fornicado, que una joven o un joven fornicaran, esto, y sobre todo a las mujeres, se castigaba con la muerte. Una chica que era descubierta que había fornicado, la tenía que morir apedreada fuera de su casa. ¿Por qué? Porque delante de Dios la fornicación no es grato. Entonces José se enteró que ella estaba esperando al Señor Jesucristo, y vemos que a él le es revelado por un ángel del Señor que no temiera recibir a María, su mujer, porque lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo era nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos ahora en estos tiempos que a lo mejor las chicas tienen miedo a desposarse, tienen miedo a un compromiso, tienen miedo a casarse. Yo decía, a lo mejor a que no les tengan un buen esposo, a que no les vaya bien. A lo mejor los jóvenes tienen miedo a adquirir el compromiso ya de casarse, de desposar a alguna chica, porque haya ese temor de no poder con esa responsabilidad. Pero así como a José el Señor le dijo que no temiera recibir a María, así nuestros jóvenes, sean chicas, sean chicos, no deben de temer. Deben de buscar a Dios, pedirle al Señor que Él les muestre que es su voluntad que ustedes unan a su vida a ese joven o a esa chica. Y si es su voluntad y el Señor ya les ha mostrado y ya les ha revelado quién es esa persona idónea para ustedes, no debe de haber temor. Deben de hacerlo con la paz de Dios en sus corazones. Y si es la voluntad de Dios que ustedes unan su vida a esa persona, el Señor va a bendecir, el Señor va a prosperar y no hay de qué temer. No le teman al compromiso, no le teman a la responsabilidad, porque ustedes tienen a Dios y Dios les va a ayudar, ¿sí? Entonces,
no teman al matrimonio. Encontramos otro temor en la palabra de Dios. Yo encontraba otro temor. Y puede ser para las personas que ya son casadas, pero que a lo mejor no han tenido hijos. Y a lo mejor hay ese temor a no tener un hijo, a no tener esa bendición. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15, el versículo 1. Y vamos a encontrar a un varón que tuvo ese temor. Hubo ese temor en su corazón. Pero Dios le dio la promesa y Dios se lo cumplió. Él recibió esa herencia, porque herencia de Dios son los hijos, ¿verdad? Cosa de estima el fruto del vientre. Ahí en Génesis 15:1, arribita, tiene un titulito y dice, Dios promete a Abraham un hijo. Dice así, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces vemos que aquí el Señor le estaba diciendo a Abraham que no tuviera temor, que él no temiera. Le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea que lo iba a bendecir de una manera muy, muy grande. Y vemos que esa bendición a la que se refería el Señor era el Hijo, por lo que Él le dice en el versículo 2. En el versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dice el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos que él tenía ese temor, él tenía el temor de no tener un heredero, de que tuviera que ser un esclavo suyo el que le heredara. Pero vemos que el Señor le da una promesa y el Señor le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Señor le dio a Abraham esa promesa y se la cumplió. Y su descendencia ha sido sobremanera grande. Su descendencia de Abraham es el pueblo de Israel. Un pueblo que a lo mejor él nunca se imaginó llegar a ser ascendente de todo un pueblo, de toda una nación. Y es toda una nación lo que el Señor le dio por descendencia. Entonces, no debe de haber temor. No debe de haber temor. Hay que pedir a Dios y él dice en su palabra que en su pueblo no habrá mujer estéril ni matriz que abortare. Entonces hay que confiar en él. Hay que confiar en él, que él va a cumplir esa promesa. Entonces que no haya temor a no tener hijos. Otro temor que hay. Muchas veces como mujeres el temor que se vive es cuando los hijos no han llegado a Cristo, cuando los hijos conociendo a Cristo se han apartado del Señor. Puede haber el temor a la cautividad. Aquellos se queden en esa cautividad y que no vayan ellos a volver al Señor. Pero el Señor da una promesa. Y nosotros, si estamos viviendo algo así, tenemos que estar orando, ¿sí? Tenemos que estar orando para que los hijos vuelvan al Señor. A lo mejor no es nuestro caso, pero conocemos a hermanas que sí es su caso, que tienen a lo mejor hijos que nosotros conocimos que
que estuvieron quizás hasta sirviendo al Señor, pero que se han apartado, y que nosotras debemos de confiar de confiar y de orar y de interceder para que esos hijos de nuestras hermanas vuelvan al Señor. Él da la promesa de que van a volver al Señor los cautivos, ¿sí? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 30, el versículo 10. Jeremías 30, 10. Y dice así: Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Esta es una promesa muy hermosa, y el Señor dice: tú pues, siervo mío o sierva mía, y ustedes pongan su nombre, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Dios nos salvó a nosotros y a nuestra descendencia. Y hermana, si tus hijos estuvieron en el Señor y se apartaron, no temas, porque el Señor los va a hacer volver de esa cautividad. Y aquí el Señor lo promete, dice: Jacob volverá de esa cautividad. ¿Qué es la cautividad? Cuando en la guerra, en las guerras, el pueblo contrario con el que se está en esa guerra toma gente de ese pueblo y se la lleva a su país, se la lleva a esa nación, se la llevó cautiva. Esa es la cautividad. Entonces, a lo mejor nosotros estamos en una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y a lo mejor nuestros hijos fueron víctimas y se han ido al mundo, se han apartado de Dios y están cautivos en sus pecados, están cautivos en sus transgresiones. Pero aquí el Señor promete que el Señor los traerá y los libertará de esa cautividad. Esa es la promesa. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. El Señor promete que van a volver esos cautivos, y esa debe de ser nuestra confianza, y no debe de haber temor, ¿sí? A la cautividad. Otro temor. ¿Cuál es otro temor? A lo mejor tenemos enemigos y les tememos a los enemigos, pero el Señor nos dice que no les temamos, no debemos de temerles a los enemigos. Vamos a Isaías capítulo 41, los versículos del 10 al 12. Isaías 41, del 10 al 12. Y esa es una palabra muy hermosa. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Aquí nos está hablando el Señor que nosotros no debemos de temer, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es fiel y Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará dispuesto a tendernos la mano, a ayudarnos, a no soltarnos, a no abandonarnos, a no dejarnos. Entonces no tenemos que temer. Él dice, y aquí ya empieza en el versículo 11 a hablar de nuestros enemigos.
Dice el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Entonces, no tenemos que temer a los que se enojan contra nosotros. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Algo que yo he visto, a lo mejor han habido personas que han tenido contiendas conmigo, y yo lo que he visto es que esta palabra se cumple de una manera muy hermosa y de una manera muy especial. Dios es un Dios reconciliador. Y Él lo que hace muchas veces es que a veces hay personas que están disgustadas con nosotras, y lo que Dios hace es que hace que nos reconciliemos. Y entonces, ya si los buscamos como enemigos, ya no existen como enemigos, porque se convierten en amigos. Porque Dios es conciliador. Él es conciliador y reconciliador. Entonces, Él nos reconcilia con esas personas. Pero nosotros debemos de estar dispuestas a la reconciliación. Muchas veces el Señor quiere restaurar, el Señor quiere reconciliar, pero nosotras como mujeres a veces somos muy dadas al rencor, somos muy rencorosas y a decir, no, yo no perdono y a mí me cuesta mucho trabajo y yo no quiero perdonar y yo no voy a perdonar. Y estamos en contra de los propósitos de Dios. Dios quiere que nosotros perdonemos, así como Él nos perdona a nosotros, y que nosotros estemos dispuestas a reconciliarnos. Así las faltas sean graves, a nosotros el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Entonces nosotros también quiere que aprendamos a perdonar, porque dice que si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces no tenemos que temer, porque buscaremos a nuestros enemigos y no los hallaremos. No los vamos a hallar, porque el Señor los va a convertir en amigos. A que también pudiéramos nosotros temer, a lo mejor espiritualmente, pudiéramos tener temor a servir a Dios. A veces nos hacen el llamado, nos invitan a servir en áreas específicas y decimos, no, es que a mí me da miedo. A lo mejor se le invita a alguien a moderar, a lo mejor se le invita a alguien a dar un curso. Y no, es que qué miedo, y es que qué miedo. Puede haber ese temor, pero ¿saben qué? Que Dios nos adiestra y Dios nos capacita. Y si Dios está poniendo esa gracia, no debe de haber temor. Dios nos va a respaldar. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, el versículo 30. Y vamos a ver el caso de una mujer, ¿sí? Para el cual Dios tuvo un llamamiento muy especial. Esta mujercita fue María, y el llamamiento fue a que ella llevara en su vientre al Salvador, ¿sí? Al Señor Jesucristo, perdón. Dice Lucas, vamos a leer el versículo 30 y luego el versículo 38. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y bueno, el anuncio que le iba a hacer era que ella iba a concebir al Señor Jesucristo, ¿sí? Y yo les decía más atrás en este mensaje que pues ella iba a estar en una situación muy difícil, porque se iba a pensar que ella había fornicado. Y si ella había fornicado, pues ella iba a tener que morir apedreada. ¿Y ustedes creen que no iba a tener temor? Yo creo que podría haber mucho temor. Pero antes de que se le hiciera el anuncio, lo primero que el ángel le dijo fue, no temas. No temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Y bueno, ya en el versículo 38 vemos la respuesta de María. María respondió, dice así, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Ella decidió no temer y dijo, aquí estoy, soy la sierva del Señor. Y que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dio ella esa autorización, o sea, ella permitió que se cumplieran los propósitos de Dios. Dios es un caballero, y si ella hubiera dicho, no, a mí me da miedo, a mí me da temor, yo no quiero, pues el Señor hubiera buscado otro instrumento para hacer venir a su hijo. Pero ¿qué pasó? Ella fue valiente. Ella no temió y ella dijo, aquí está la sierva del Señor y hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, ella estuvo dispuesta podríamos decir, a servir a Dios de esa manera, prestando su cuerpo y prestando su vientre para que viniera nuestro Señor Jesucristo. A nosotros el Señor nos estaba a lo mejor pidiendo otra clase de servicio y debemos de estar dispuestas. Y si aún el Señor nos quisiera dar un hijo más, tenemos que estar dispuestas y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y si tú quieres que yo tenga un hijo más, yo lo voy a recibir porque viene de ti, porque es una bendición, porque es una herencia. A los hijos los debemos de amar y los debemos de valorar porque son de grande estima. Es la herencia de Dios, es la bendición de Dios y debemos de amarlos. Entonces veíamos que no debemos de temer servir a Dios. Si a nosotros, nuestras autoridades o el responsable de algún servicio, a lo mejor nuestra hermana responsable de niños nos hace el llamado, hermana, ven, ayúdanos a servir con los niños. No tengan temor, es que a mí me da miedo porque yo no estoy preparada. El Señor te va a preparar, el Señor te va a capacitar y tú vas a poder hacerlo. No hay que temer, hacer el servir a Dios. Y bueno, yo les invito, vamos a ver, no les invito, más que nada vamos a ver que hay una promesa de parte de Dios. Yo encontré en la palabra de Dios una promesa y quiero que la leamos, ¿sí? Vamos a Sofonías, capítulo 3, los versículos del 16 al 17. Sofonías 3, del 16 al 17. Dice este versículo, estos versículos 3 el 16 y el 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y bueno, esta es una promesa para la iglesia. A lo mejor como iglesia, cada una de nosotras formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo creo que a lo mejor como mujeres somos más susceptibles a ser temerosas, a tener temores, a tener miedos. Pero el Señor, Él nos dice esta promesa, en aquel tiempo se dirá Jerusalén. Jerusalén es la iglesia y Jerusalén es cada una de nosotras. No temas. El Señor nos dice, no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Cuando una persona está muy temerosa, muy asustada, muy espantada, como que se van las fuerzas, desfallecen las fuerzas físicas. Pueden hasta desfallecer las rodillas. Una persona puede hasta caer de rodillas o puede caer hasta desmayada de ese miedo, de ese susto, ¿sí? Pero que dice, no se debiliten tus manos. Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará. No debemos de temer. Si nuestro esposo no ha llegado a Cristo, bueno, mi esposo sí ya llegó a Cristo, pero
es el caso de alguna de ustedes, si su esposo no ha llegado a Cristo, no teman, porque el Señor salvará. Aquí lo dice. Dios está en medio de ti poderoso. Él salvará. Si tus hijos no son salvos, Él los salvará. Si tus padres no son salvos, Él los salvará. Si tus familiares de sangre, parientes de sangre, hermanos de sangre, no son salvos, Él salvará. A nosotros nos corresponde estar intercediendo, estar orando para que ellos lleguen a salvación. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esta es una promesa por la cual nosotros no debemos de temer. Aún su palabra nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valor, de amor y de dominio propio. Y nosotros debemos de creerlo. Y cuando venga a nosotros algún temor, nosotros debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y decirle a ese temor, te vas, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Dios me ha dado espíritu de valor, de amor y de dominio propio. Entonces, no tienes aquí nada que hacer en mi vida. Vete en el nombre de Jesús. Tenemos que echarlo fuera de nuestras vidas. Vamos a terminar y yo les invito a que vayamos a la carta de Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el Señor aquí nos dice que no debemos de estar afanosos, no debemos de estar afanados, pensando, preocupados, ¿qué voy a hacer? Tronándonos los dedos, angustiados. No debemos de temer, no debemos de estar afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, toda petición que nosotras tengamos debe de ser conocida delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos de orar, debemos de rogar y debemos de dar gracias porque vamos a recibir esas respuestas a nuestras necesidades que tenemos. Ya veíamos que el Señor nos dice que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y lo contrario al temor es la paz. Entonces, esta es una hermosa promesa. El Señor nos promete que la paz de Dios va a guardar. Dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz inexplicable, sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz inexplicable va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces las personas se infartan por un susto, o sea, es un miedo, es una cosa tan terrible. Veamos el significado de la palabra temor, que era que espantar, asustar, amedrentar, atemorizar. A veces, o sea, es una impresión tan fuerte, tan grande, que podemos hasta infartarnos. Pero aquí dice que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar confiadas en Él. El Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y Él está con nosotros y Él es nuestro Dios. Y yo quiero invitarte, hermana, si tú has sufrido de temores, vamos a orar en esta hora y vamos a depositar toda nuestra ansiedad en el Señor. Todas esas preocupaciones, todas esas cargas, todas esas angustias, vamos a entregárselas
y vamos a decidir confiar en Él y reposar en Él. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por esta palabra que tú nos has dado esta tarde, por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por tener ese cuidado tan especial de cada una de nosotras, porque tú nos recuerdas el día de hoy que nosotras te tenemos a ti, que tú eres nuestro Dios, que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas, que tú tienes cuidado de nosotras. Señor, en esta hora te pedimos perdón por la falta de fe, te pedimos perdón por la incredulidad, porque por la incredulidad hemos caído en esos temores, hemos caído en esas angustias, en esos afanes, en esas preocupaciones. Perdónanos, Señor. Pero en esta tarde que tú nos recuerdas que tú tienes cuidado de nosotras, nosotras decidimos confiar en ti, Señor. Nosotras recibimos esta palabra y la atesoramos en nuestro corazón. Y, Señor, declaramos que tú guardas nuestros corazones y que tú guardas nuestros pensamientos en Cristo Jesús, que nuestra confianza va a estar en ti, que no estaremos mirando a las circunstancias, que nuestra mirada estará fija en ti, porque tú eres más grande que cualquier problema, porque tú eres más grande que cualquier conflicto, que cualquier situación que pueda haber en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Hasta luego.